Hola chichis, espero que estéis muy bien. Yo soy Ava de Ava Astrología y en esta ocasión vamos a iniciar una trayectoria nueva que llevo preparando durante un tiempo largo ya. Tenéis que saber que yo, pues como siempre, astróloga mirando los astros para escoger el momento oportuno de hacer las cosas, tenéis que saber que hoy precisamente es mi retorno de Lilith exacto. Es una alineación que sucede cada 9 años. Sabéis que Lilith tiene una fama bastante ganada a pulso a través de la historia, a través de las culturas, de ser la primera mujer, lo que también es un poco lo mismo que decir que la primera bruja. Así que aquí vamos a iniciar una trayectoria a través de la magia, la brujería y las cosas raras. Vamos a hacerlo como siempre, con un pie en el agua y otro en la tierra, manteniendo ese equilibrio del sentido común, pero también dejándonos entrar un poco en ese trance o en ese éxtasis mágico de vez en cuando. Vamos a hablar también de experiencias, de lo que supone vivir siendo, no sé si queramos llamarlo astróloga o llamarlo bruja o llamarlo feminista en un mundo como este, ¿no? Que está en total caos, pero vamos a abordar también cómo se siente a nivel de experiencia. Yo quería iniciar estos derroteros desde este lugar del retorno de Lilith, que yo creo que es pues también muy relevante, ¿no? Justamente Lilith es un punto de la carta natal, pero bueno, más allá de eso, es también un arquetipo literario, cinematográfico, cultural, que trasciende fronteras completamente. Es un arquetipo que tiene mucho que ver también con la exclusión de aquello que parece no adecuarse o no encajar a las normas establecidas dentro de las que supuestamente tenemos que vivir y desarrollarnos, ¿no? Cuando una empieza a adentrarse poco a poco, ya sea en el universo de la poesía, ya sea en el universo del arte, ya sea en el universo de las mancias, del tarot, de la astrología o de los sueños o de lo que sea, o incluso de la meditación, siempre ocurre que empiezan a destaparse cosas que poco a poco nos van también como especializando o sensibilizando o diferenciando de lo que es la vida sin ese tipo de actividades, ¿no? Tienen algo especial que desde luego marca también un poco su huella, y esto pues finalmente también termina por diferenciarnos o por posicionarnos en un lugar que a lo mejor no es del todo convencional, y esto tiene también sus repercusiones a la hora pues de desarrollar nuestra trayectoria de vida. A día de hoy vivimos en un mundo sembrado de contradicciones, donde por un lado impera un racionalismo científico en muchos aspectos, especialmente aspectos productivos, utilitaristas, económicos, ¿no? Pero luego también simultáneamente vemos una emergencia a menudo preocupante de relatos, por ejemplo, que no son veraces, que no son rigurosos, que introducen este elemento del fake news, que es tan peligroso ahora mismo, que causa tanta polarización también, ¿no? También vivimos en un mundo sembrado de inteligencia artificial. Os digo ya de entrada que nada de lo que vamos a hablar aquí
ha venido o interactuado con inteligencia artificial. Yo estoy bastante frita con ese tema y bueno, pues creo que a nivel de cómo se plantea actualmente el uso de esa tecnología, pues no me parece tampoco muy ético sembrar la red de discursos automatizados cuando realmente somos tantas personas con tanto que decir. Yo creo que eso pues aplana el mensaje, genera una cosa homogénea, sin gracia, sin alma, y justamente vamos a alejarnos de esas tendencias automatizantes para tratar de dar pues una visión humana de lo que supone vivir en un mundo como este hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, iba al instituto, yo era como, bueno, que tenía bastante tecla yo con un profe de física y química. A mí las ciencias siempre se me dieron muy bien porque vengo de una familia además muy científica, ¿no? A mí me han educado siempre en esta visión de la duda, ¿no? Del poner en cuestión lo que tengo delante. Entonces, bueno, digamos que tenía mucha tecla con este profe que era científico, ¿no? Y estábamos en una excursión y este profe nos preguntó a una amiga mía y a mí qué queríamos ser de mayores, ¿no? Lo típico, ¿qué quieres estudiar? Eh, y yo en ese momento le dije que quería hacer bellas artes. Yo era bastante empollona y tenía notas que estaban bastante, bastante bien y bueno, básicamente muchos de esos profes como que acogieron mi opción por las artes como una cosa como muy pesarosa, ¿no? Porque esperaban que hubiera hecho, no sé, un carrerón de algo entendido como útil, ¿no? Con el tiempo, obviamente, la elección de escoger arte fue una cosa muy kamikaze, pero con el tiempo ha demostrado ser súper útil. Yo siempre defiendo que las artes son una vía súper consistente, además de también muy segura, para trabajar la magia, para trabajar esa sensibilidad mágica o incluso pues hay una división que no está nada clara, que es muy difusa entre lo artístico y lo mágico, ¿no? Porque como ya veremos a lo largo de diferentes capítulos, pues todo se trata también del trabajo con el universo simbólico. El universo simbólico tiene un poder impresionante para movilizarnos, incluso para cambiar nuestra vida. Entonces, digamos que ya entendamos a la magia desde ese punto de vista de las ciencias sociales o ya la entendamos como algo como más sobrenatural o hipernatural, si queremos verlo así también. Eh, Siempre, desde luego, va a haber una conexión muy importante con lo simbólico, con el imaginario, con las raíces culturales con las que trabajamos, ¿no? Entonces, todo eso claramente tiene un vínculo muy importante con las artes, con la poesía, con la literatura, con la narrativa, con el universo de los mitos, ¿no? Cuando dormimos, soñamos con universos simbólicos, justamente, ¿no? Que tienen que ver con nuestro imaginario. Trabajamos con esos símbolos propios de nuestra propia raíz, de nuestra propia fantasía, ¿no? Pero también de nuestro propio paisaje interno. Pero bueno, volviendo un poco a la anécdota, yo cuando le comenté a este profesor de física y química, padres científicos, hermanos científicos, ¿no? Toda la familia científica, y yo cuando le comenté a este profe de física y química que quería hacer bellas artes, me dijo, bueno, claro, hace falta gente que nos cuente chistes, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que ese comentario ha demostrado ser bastante guía de ruta, ¿no? Em, es verdad que hay un punto como de contar chistes, si queremos decirlo así, pero no desde el lugar peyorativo, ¿no? Sino honrando la importancia que tiene también el humor y el entretenimiento. Hay un valor en narrar, en tener un discurso, en tener una narrativa que alivia algo que es muy necesario aliviar dentro del ser humano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la pandemia, de la que, por cierto, nadie habla, sorprendentemente, que fue justamente
un momento en el que comprendimos a nivel colectivo la importancia de las historias, la importancia de los relatos. Estábamos en casa mirando noticias súper diferentes, muy preocupantes, que generaban un montón de ansiedad. Yo me acuerdo de la locura de los primeros días que... bueno, pues en un periódico leías una cosa más o menos tranquilizadora y acto seguido en otro periódico leías una cosa horrorosa y a veces estaban en contradicción, ¿no? Entonces, esas narrativas realmente tienen un impacto en nuestra calidad de vida. Y luego, por supuesto, durante la pandemia entendimos la gran importancia que tenía el cine, las series, los conciertos, las conferencias, la cultura, los libros. De repente todo eso se convirtió en un salvavidas, porque el poder que tienen esas narraciones para conectarnos a otros seres humanos desde un lugar compasivo, desde un lugar amoroso, si se quiere, es muy, muy importante. Justamente fue a partir de la pandemia cuando se popularizó muchísimo todo este universo de la magia. De hecho, hay un montón de colegas, astrólogas, astrólogos, que iniciaron sus derroteros profesionales bajo ese paraguas de la pandemia. De repente todo el mundo se interesaba por ese desarrollo interior, por ese desarrollo personal. También porque, fijaos, en la pandemia tuvimos un parón de tiempo que nos permitió por fin reflexionar, que nos permitió pensar en nuestra vida, darnos cuenta de nuestra existencia, ¿no? Que, bueno, pues en la vida común que solíamos llevar, más volcada en la productividad, en el ajetreo, en estar volcadas en el mundo de ahí fuera, era bastante complicado, ¿no? Entonces, de repente el mundo se paraba con esa triple conjunción en Capricornio que tuvimos en 2020, ¿no? El mundo se congelaba y claramente tuvimos tiempo para pensar, bueno, ¿y qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestra existencia? Entonces ahí empezó a desplegarse un montón, a popularizarse muchísimo todo este marco de creencias espirituales, brujas, todo este imaginario de las brujas despegó con muchísima fuerza. Es verdad que en los años 90 ya había un imaginario de las brujas muy firme, pero estaba muy vinculado al entretenimiento y a la comedia. Yo creo que aquí, si sois de mis quintas, recordaréis mucho la serie de Sabrina, la de los 90, ¿no? Porque luego también se hizo un remake, una segunda serie de Sabrina, que es un poquito más siniestra, pero bueno, también pues es entretenida, ¿no? Que también pues se hizo posteriormente, pero digamos que en los 90 pues primaban eso, ¿no? Series como muy, bueno, de sitcom, divertidas, pero en torno a la magia, ¿no? Que es curioso también que estas series suelen representar a la bruja como una persona muy joven, ¿no? Que se está iniciando en el primer contacto con sus poderes mágicos, cuando realmente a lo largo de la historia hay una consistente recurrencia de la bruja como figura de mujer madura, de mujer mayor, una mujer que ya ha pasado su retorno de Saturno, por decirlo así, que ya tiene sus canas y que ya tiene su experiencia y que no está para tonterías. Pero bueno, digamos que efectivamente en torno a los 90 pues ya había un rollo mágico bastante evidente, pero hasta el momento de la pandemia no fue tomado de verdad en serio. Y es que también en uno de los primeros posts que dediqué en mi blog a todo este tema del resurgimiento de la magia, por ejemplo, de la astrología, pero también del tarot, de la meditación y de, bueno, incluso el mundo del yoga, ¿no? Que también es como un primo hermano de todas estas cosas. Pues en uno de esos primeros posts que dediqué a este tema en mi blog, pues ya hablaba, incluso en 2019 me parece que fue como muy pronto, ¿no? Antes de la pandemia, ya hablaba de esta
este rechazo al mundo falto de poesía, al mundo del cemento, ¿no? Que nos pierde, que nos enajena, que nos aliena, y cómo estaba habiendo una gran necesidad de justamente conectar con algún tipo de significado. Las personas, los seres humanos, tenemos esa facilidad para depositar nuestra fe en cosas abstractas. Siempre tendemos a desarrollar creencias súper fuertes, ¿no? Tradicionalmente ese mundo de creencias se había venido articulando en torno al sentimiento religioso. De modo que, bueno, pues si tú querías conectar con el significado de tu vida o con la razón de tu existencia, pues siempre podías consultar ese libro sagrado que leía todo el pueblo, que estaba consensuado y que pues era incuestionable, ¿no? Donde podías encontrar la verdad, tal cual, ¿no? Lo que ocurre naturalmente es que con el proceso de la globalización, todas estas interferencias de las creencias de unos lugares y otros termina por flexibilizar nuestro sentimiento de lo que es la vida espiritual o religiosa. Y esto lógicamente termina por producir trasvases, ¿no? O desarrollar pues, una especie de religión sincrética a la carta, donde yo escojo también un poco con la lógica individualista que tenemos a día de hoy muy presente, ¿no? Pues yo escojo aquellas creencias que se adaptan mejor a mis necesidades particulares en este momento de mi vida. Tampoco son creencias con las que nos casemos para siempre, que es curioso, ¿no? Porque también se entiende que el mundo espiritual o el mundo de las creencias, igual que el imaginario poético, ¿no? Son cosas que evolucionan a lo largo de la vida. Esa idea es radicalmente nueva, ¿no? Es decir, yo ahora o yo últimamente creo mucho en tal cosa o en la otra, pero el año que viene no sé si voy a seguir tocando la misma campana, ¿no? No sé si de repente me va a llamar más la atención pues alguna práctica que venga de otro lugar o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que hay una flexibilidad, una licuación, podríamos decir, ¿no? También de ese universo de creencias que hacen de toda esta esfera de la brujería y la magia, pues un filón realmente, ¿no? Porque aquí encontramos respuestas que no nos cierran posibilidades, encontramos respuestas que nos permiten encontrar conexiones con otras personas, con las creencias de otras personas, nos permiten trascender de alguna forma nuestro individualismo, conectando con algo mágico, con algo trascendente, ¿no? Descubriendo también debajo de todos estos revestimientos institucionales o debajo de toda esta institucionalidad religiosa, descubriendo esas claves básicas, casi antropológicas, de lo que es la creencia del ser humano o la religión del ser humano o la espiritualidad del ser humano, más allá de todos estos formatos y revestimientos que habíamos estado viendo toda la vida a través de esas religiones tradicionales, ¿no? Entonces hay una desactivación de esa autoridad religiosa y de repente cada una puede tomarse la libertad de escoger cuáles son sus creencias. Esto también se parece bastante a la revolución sexual que también ha estado habiendo en las recientes décadas, ¿no? Pensemos de nuevo en Lilith. Lilith es un punto que en astrología se incorporó en torno a los años 70. Desde los años 70 hasta ahora ha corrido mucho, ¿no? Ha habido muchos cambios. Entonces vemos que de forma paralela a esta apertura en el mundo de las creencias, pues también ha habido una cierta apertura en la forma en que experimentamos o escogemos experimentar nuestra inclinación sexual, nuestras prácticas sexuales, digamos que de repente
el juicio, ¿no?, hacia cómo cada una escoja vivir estas cosas está cada vez más cuestionado y desactivado. Es verdad que todavía hay fuerzas regresivas muy importantes, fuerzas reaccionarias que más que nunca parecen amenazar las cosas que hemos ido logrando, no solo a nivel de libertad sexual o identidad de género, identidad sexual, sino también a otros niveles, ¿no? Estamos viendo un surgimiento del fascismo muy preocupante, con un contexto que está en llamas, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es un momento complicado. Entonces, bueno, pues lógicamente las cosas que hemos ido consiguiendo a nivel de esas libertades, ¿no?, para escoger cómo nos queremos vestir, qué es lo que queremos decir, qué es lo que creemos o qué prácticas queremos desarrollar, ¿no?, en relación a esas creencias, o con quién queremos acostarnos, si queremos hacerlo, si no queremos, perfecto también, ¿no? Es decir, de repente tener esas opciones, tener esas libertades para la autodeterminación, pues parece claramente una transgresión, ¿no?, de las expectativas de aquella gente que había estado demasiado acostumbrada a tener la autoridad. Entonces, ¿qué hacemos nosotras aquí verdaderamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos hablándonos unas a otras de las experiencias, las creencias que podamos sostener, o las prácticas o rituales mágicos, si queremos llamarlo así, que queramos sostener? Pues en realidad lo que hacemos es alentarnos en el reconocimiento de aquello que nos constituye como humanas, ¿no? Seguro que os ha pasado alguna vez que os habéis pensado si decir o no algo raro que os haya pasado, ¿no? En este sentido mágico, por ejemplo, ¿no? Digamos que es curioso porque todo el mundo piensa que puede ser un poco inadecuado hablar en según qué contextos de, pues no sé, de lo que me salió en la tirada de tarot, o de lo que soñé, o de algún fenómeno que yo entienda que es como muy limítrofe entre el mundo real y el mundo de lo cuestionable, ¿no? Digamos que hay muchas cosas que dejamos en el armario, especialmente en según qué situaciones sociales, pero luego resulta que cuando estamos juntas y compartimos con intimidad, con confianza, con seguridad, este tipo de cosas, empezamos a encontrar un montón de similitudes y paralelismos, y algo se tranquiliza y se calma. Para mí, compartir con vosotras este espacio, este nuevo espacio, tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto eso que yo siento internamente, que es raro, que está fuera, que no forma parte o que nunca formará parte, hasta qué punto todo eso que yo excluyo, incluso aquello que me da miedo mostrar, aquello que me avergüenza, aquello que yo siento que es una potencial amenaza si lo desarrollo, ¿no? Una amenaza para mi autoimagen, para mi reputación? El tema de la reputación es crucial también, ¿no? Desde siempre ser una bruja es ser transgresora. Lilith sabe, ¿no? Y transgredir pues puede ser aplaudido formalmente o estéticamente durante un tiempo, pero luego siempre tiene algún tipo de precio. Siempre tiene algún tipo de precio a nivel social, o bueno, a muchos niveles, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, cuando de repente estamos en un espacio lo suficientemente seguro como para hablar con apertura de aquello que en otros contextos se cancela o se
aminora en importancia, ¿no? O se cuestiona de un modo nada escuchador, porque también es verdad que habrá muchas personas que cuestionen este tipo de tendencias brujiles y mágicas, ¿no? Que incluso las puedan considerar como un arranque pueril o como una forma medio desubicada, ¿no? de habitar el mundo con sus problemáticas. Incluso hay quien pueda verlo como una forma de escapismo fantasioso. Es verdad que cuando el mundo se pone complicado, a veces también buscamos como irnos a otros mundos, ¿no? Entonces, efectivamente, se pueden hacer muchas críticas, pero que las críticas vengan después de escuchar con respeto y después de entender cuál es la motivación que cada una tiene para tomar la palabra. Para mí esto es simplemente pues, un espacio donde vamos a poder hablar en confianza, con tranquilidad y con llaneza de cosas que, por muy raras que parezcan, trascienden lo que es la esfera meramente individual. Estas sensaciones, que es verdad que son como muy puntuales en el tiempo, muy contadas en el tiempo, yo creo que las vivimos todas y creo que prueba de ello es la abundancia de leyendas, de cuentos, de folclores, de narraciones, esa cantidad descomunal de narraciones inclasificables que siempre se han metido en el cajón de la fantasía, pero que yo creo que sobre todo revelan esa inquietud propia del ser humano por asomarse a lo que hay más allá de lo que es meramente tangible. Y por supuesto, todo este universo, todo este imaginario de fantasmas, espectros, magias, protecciones, hechizos, pócimas, hierbas, ¿no? Toda esta cosa que además es estéticamente muy jugosa y muy atractiva, porque además también es bonito y también es entretenido, ¿no? Y además es un legado cultural que nos viene pues también de mujeres que ya estaban en plena resistencia en momentos en que era muy peligroso levantarse o resistir, ¿no? Yo estoy convencida de que todas estas experiencias que vivimos como en privado, en la intimidad, en el secreto de casa, ¿no? De todo esto que me inquietó, lo que soñé, lo que vi, lo que me pasó, que nos hace dudar de nosotras mismas, ¿no? Todo eso que ocurre de puertas adentro, si lo hablamos, seguramente nos demos cuenta de que no solo nos pasa a nosotras, ¿no? Es como decían esas generaciones de las que vinieron antes de nosotras, de que lo personal es político. También vamos a mantener, como siempre, una mirada muy puesta en el contexto actual, que es algo que siempre me ha parecido fundamental, ¿no? Entendiendo que formamos parte de este mundo, de este contexto, con todas sus contradicciones, sus fenómenos, sus tendencias y sus crisis y sus cambios, ¿no? Estoy súper ilusionada, tengo muchas ganas de ver qué os parece y bueno, pues nos escuchamos pronto.